Rusia está perdiendo la guerra, no solo en el campo de batalla, sino también en el ámbito financiero. La máquina bélica de Putin se desmorona debido a las sanciones que aplastan la economía y agotan el dinero. Sin importar cuántos misiles lance, hay un enemigo que no puede derrotar: las matemáticas. La economía de Rusia está enfrentando más que una desaceleración, es una bomba de tiempo. Y cuando veas las cifras, comprenderás por qué Rusia no puede ganar esta guerra. Vamos a retirar la cortina sobre el desastre económico que está desgarrando el Kremlin desde adentro hacia afuera. Sovcomflot, la compañía de envíos más grande de Rusia, publicó su informe de ganancias del primer trimestre de 2025. Las cifras son devastadoras. Una pérdida de $393 millones. Eso podría no sonar catastrófico hasta darse cuenta de la magnitud. En el primer trimestre de 2024, la empresa reportó una ganancia de 216 millones en sus operaciones, justo un año antes. Eso es un cambio de más de $500 millones en solo 12 meses. Pasar de ganancias saludables a pérdidas masivas significaría problemas para cualquier empresa, sin importar su tamaño. Esto no es una startup en problemas, sino la principal empresa de envíos de Rusia, supuestamente aislada de los peores efectos de las sanciones. Pero Sovcomflot no es una excepción. Es un adelanto de lo que ocurre en toda la economía rusa. Para comprender por qué enfocamos a Sovcomflot, debes entender la esencia de las sanciones occidentales sobre Rusia. Estas sanciones principalmente bloquean la exportación de petróleo y gas de Rusia a través de rutas marítimas y puertos europeos. Para evadir las sanciones, las navieras rusas como Sovcomflot han usado la denominada flota sombra para transportar petróleo. Estos petroleros antiguos de banderas extranjeras eluden los controles y rutas de envío tradicionales, o usan complejos contratos para ocultar que el petróleo proviene originalmente de Rusia. La flota sombra ha sido responsable de mantener a flote la economía de Rusia, ya que se estima que contiene aproximadamente el 10% de todos los buques petroleros del mundo. Sin embargo, los barcos necesitan hacer viajes más largos, o los contratos pagan menos debido a los riesgos inherentes del envío ilegal. La falta de contratos viables y el cambio a formas menos económicas de exportación significa eso. Empresas como Sovcomflot seguirán siendo estranguladas por las sanciones occidentales, y es probable que esas sanciones se expandan con el tiempo. Alemania, Estonia y Finlandia han estado en el foco tras las incautaciones o mayores controles en los barcos provenientes de Rusia por el mar Báltico. Suecia también anunciará que detendrá e inspeccionará cada barco en su zona económica exclusiva, la única ruta entre el Báltico, el Mar del Norte y el Atlántico, citando que la flota de Rusia ya no es lo suficientemente poderosa o amenazante para escoltar a cada barco de la flota sombra en la región. La guerra económica entre la Unión Europea y Rusia se ve debilitada porque algunos países europeos aún importan combustibles fósiles rusos. Algunos miembros gastaron más en petróleo y gas ruso que lo prometido a Ucrania. No obstante, crece en Europa la sensación de que debe lograr su independencia energética, o cambiar sus principales importadores a Estados Unidos, Noruega y otros países no afiliados con Rusia o Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, y aumentar las sanciones, lo que se espera que ralentice ese flujo de ingresos. El Centro de Investigación sobre Energía y Aire Limpio ha señalado eso. El aumento de las sanciones ha evolucionado de ser una herramienta de política a una necesidad práctica, y esa persistencia es clave para un impacto real. Desde una perspectiva global, los ingresos por exportación de combustibles fósiles de Rusia cayeron aproximadamente un 33% desde febrero de 2022 y las tendencias a corto plazo indican pérdidas en aumento, con pocas posibilidades de recuperarse a niveles de 2024 y aún menos a los previos a la guerra. Las exportaciones de petróleo y gas de Rusia son solo una de las palancas que tiene para financiar su economía. Sin embargo, pronto se hace evidente que todas las demás palancas conducen a la ruina. Putin finalmente se enfrenta a lo que los economistas denominan una trinidad imposible. 3 objetivos que no se pueden lograr simultáneamente. Primero, mantener la máquina de guerra funcionando a plena capacidad. Segundo, mantener una economía doméstica funcional. Tercero, evitar el colapso económico. Mientras que los 2 últimos objetivos son relativamente fáciles de lograr en conjunto. Para países sin guerras o corrupción excesiva, Rusia debería reducir su financiamiento de investigación y desarrollo militar y armamentístico. Putin, aparentemente, ha elegido el primer objetivo a expensas de los otros 2. Esto se demuestra con Rusia, dedicando un estimado del 40% de todo su presupuesto federal al gasto en defensa. 1/3 de ello está oculto al público y clasificado como alto secreto. Para poner esto en perspectiva, durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, la economía más grande del mundo, alcanzó un máximo de cerca del 37% en gastos militares. Y eso fue durante un conflicto global existencial con condiciones de victoria claras.
En contraste, Rusia está gastando recursos a nivel de la Segunda Guerra Mundial en un conflicto regional sin medidas reales de lo que constituye la victoria, más allá del control total o la rendición de Ucrania. Aún peor, en los últimos 2 o 3 años de guerra, Rusia apenas ha progresado hacia sus ambiguos objetivos. Aquí es donde la situación se torna realmente desquiciada. Las empresas rusas no operan bajo condiciones normales de mercado, operan bajo lo que solo puede describirse como socialismo de guerra. El Kremlin está forzando a las empresas privadas a seguir produciendo a precios establecidos por el gobierno, sin importar la rentabilidad. Cuando estas empresas empiezan a perder dinero, el gobierno fuerza a los bancos rusos a emitir préstamos a tasas inferiores a las del mercado. Esto tiene efectos a largo y corto plazo en todo el sistema económico. Las tasas del Banco Central superan el 20%, pero las empresas conectadas obtienen préstamos del 7-9%. Sin embargo, estas empresas deben pagar lo necesario para contratar empleados en un mercado laboral con desempleo menor al 2%. Una tasa de desempleo baja puede sonar bien, pero está por debajo del nivel saludable del 3-4%. Esto señala que el país sufre de una grave escasez de mano de obra. La escasez de mano de obra genera inflación salarial, ya que las empresas deben atraer trabajadores con mejores pagos, lo que requiere más préstamos para financiarse. Simultáneamente, Rusia ha transferido la propiedad de la mayoría de sus grandes empresas a individuos dentro del país. La escasez de financiamiento internacional obliga a los ciudadanos rusos a comprar e intercambiar bonos corporativos, y si eso falla, toda la empresa podría colapsar desde dentro. Las empresas rusas están acumulando grandes deudas mientras se les prohíbe tomar decisiones comerciales necesarias para mantener la rentabilidad. Es capitalismo solo de nombre, socialismo fallido con logotipos corporativos adjuntos. Para contrarrestar eso, Rusia ha comenzado a aumentar los impuestos a empresas y ciudadanos, con incrementos significativos en diversos ámbitos fiscales. Esto aumenta la presión sobre la economía doméstica para ser autosuficiente, mientras se ve drenada por el hecho de que el 40% se invierte en el complejo militar industrial y la guerra. Los bancos rusos que otorgan préstamos realizan un acto delicado de equilibrio. Actualmente mantienen solo el 95% de activos líquidos, muy por encima del estándar internacional del 20-30%. En pocas palabras, si los rusos quisieran retirar su dinero masivamente, el sistema bancario colapsaría casi de inmediato, ya que el banco solo podría liquidar menos del 10% de los depósitos de sus clientes. Si eso parece improbable, considere el reciente anuncio de que el Ministerio del Interior de Rusia propuso oficialmente hacer ilegales los préstamos personales para prevenir el fraude. Aunque podría funcionar como sugiere el anuncio, en la práctica es más probable que sea solo una forma para que los bancos eviten más préstamos, lo que empeoraría su crisis de liquidez. Cuando tu gobierno considera seriamente prohibir a las personas pedir préstamos, tu sistema financiero está en declive terminal. Aunque Rusia pudiera solucionar sus problemas económicos rápidamente, enfrenta un problema más grave: se está quedando sin gente. Las estimaciones actuales sitúan las bajas militares rusas en más de 1 millón entre muertos y heridos combinados. Según el Ministerio de Defensa de Ucrania y estimaciones del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, el número alcanzará 1 millón para finales del verano de 2025. Y esto es solo el inicio de la crisis demográfica de Rusia. Se estima que otros 90.000 rusos han huido del país para evitar el reclutamiento, un número reportado en 2023 y que aún se repite en 2024. Aunque las estimaciones varían, la mayoría sitúa el total entre 50.000 y 1 millón, lo que lo convierte en la mayor ola de emigración desde 1917. Aunque no hay datos exactos sobre la emigración rusa en el último año, la mayoría de los reportes señalan que los emigrantes no desean volver a Rusia. Suponiendo que 1/3 son hombres en edad militar y el resto mujeres y niños en igual proporción, lo cual es una estimación aproximada. Más de 12 millones de hombres y otras 30.000 mujeres podrían haber sido borrados de la economía de Rusia en 3 años. Rusia ya enfrentaba una crisis demográfica antes del inicio de la guerra. Las bajas tasas de natalidad tras el colapso soviético, con un mínimo histórico de 12 nacimientos por mujer a fines de los 90, implica que no hay suficientes jóvenes para reemplazar estas pérdidas. Rusia tiene una economía muy problemática y ha desviado recursos de su gente para continuar la guerra. Pero incluso ese esfuerzo de guerra ha sido errante hasta ahora. ¿Recuerdas la jugada inicial de Rusia? En el aeropuerto de Hostomel, los paracaidistas de élite debían establecer un puente aéreo para traer rápidamente refuerzos y suministros para el ataque a Kiev. Por otro lado, los reclutas ucranianos resistieron en el aeropuerto durante horas cruciales contra estas presuntas unidades de élite. La operación colapsó, generando más complicaciones logísticas al norte de Kiev. Esto resultó en el infame convoy de 40 millas hacia la capital ucraniana, un atasco de armadura rusa que se quedó sin combustible cerca de la frontera.
Las fuerzas ucranianas podían elegir vehículos a voluntad, mientras el mundo observaba en tiempo real la incompetencia militar rusa a través de imágenes satelitales. 2 años después, Rusia desplegaba piezas de museo en el frente. Se están utilizando tanques antiguos como el T-60 y 2 de los años 60, el T-55 de los 50, e incluso se informa que los T-34 de la Segunda Guerra Mundial están apareciendo. Por otro lado, su supuestamente moderna armadura, como los T-90M y el T-14 Armata, estaba siendo destruida en el caso del primero o completamente retirada a las 2 semanas de ser desplegada. Sacar tanques de 80 años de antigüedad del almacenamiento no proyecta precisamente una capacidad militar de vanguardia. Ucrania ha demostrado que la guerra moderna no requiere recursos de superpotencia, sino innovación, adaptabilidad y uso inteligente de la tecnología. Mientras Rusia se debilitaba, Ucrania construía algo más valioso, un compromiso europeo genuino y duradero con sus metas. Alemania, que antes dudaba en enviar hasta su armamento soviético renovado, se ha convertido en uno de los mayores proveedores militares de Ucrania. El país también creó un nuevo canal de gasto militar, que le permitiría pedir prestado hasta $800.000 millones para reformar su ejército y mejorar la investigación y producción nacional. Polonia está construyendo lo que pronto será el ejército permanente más grande de Europa, con el objetivo explícito de contrarrestar la agresión rusa. Finlandia y Suecia no solo se unieron a la OTAN, están llevando sus complejos militares industriales a su máxima capacidad. El Reino Unido ha enviado a las fuerzas ucranianas prototipos vanguardistas de sistemas antiaéreos diseñados para utilizar los suministros soviéticos que Ucrania ya tiene a su disposición. Francia ha empezado a proveer a Ucrania aviones Mirage 2000, disminuyendo su dependencia en la antigua tecnología de vigilancia y actualizaciones de software estadounidenses. Esto no es caridad, sino una inversión estratégica. Si Ucrania cae, Europa podría ser la siguiente, y la OTAN no está dispuesta a enviar a sus propias tropas a morir contra Rusia todavía. Incluso países como Francia han propuesto hacer esto en Ucrania. El enfoque europeo ha sido metódico y devastador. Esto contrastó con Estados Unidos cambiando de bando repetidamente en la diplomacia Rusia-Ucrania y apaciguando a Rusia. A través de la larga amistad personal del presidente Donald Trump con Putin, Trump asumió el cargo prometiendo terminar la guerra en Ucrania en 24 horas. Mediante su personalidad para hacer tratos, su enfoque fue clásico Trump. Traer a ambas partes a la mesa, presionar y surgir como héroe pacificador. Pero Putin no quiso seguir el juego. Trump pasó meses ofreciendo concesiones políticas a Moscú, buscando generar buena voluntad para lograr un gran acuerdo. Su administración modificó el lenguaje del G7 para evitar llamar a Rusia el agresor. Los Estados Unidos disolvieron el grupo de tarea Yale que rastreaba a los niños ucranianos robados. El secretario de Estado Marco Rubio testificó que Estados Unidos no había dado concesiones a Rusia, pero las señales políticas eran claras. Mientras tanto, Trump insistió en mantener las oportunidades comerciales con Rusia, a pesar de que el comercio entre Estados Unidos y Rusia representaba solo el 0.066% del comercio total de Estados Unidos en 2024. Rusia no fue afectada por las reformas arancelarias de Trump, lo que desencadenó una guerra comercial entre Estados Unidos y Canadá, México y China. Es absurdo que estuviera dispuesto a dañar las relaciones con los aliados de la Segunda Guerra Mundial por relaciones comerciales insignificantes para la economía de los Estados Unidos. La estrategia de apaciguamiento de Trump fracasó rotundamente en ambos frentes. Putin, envalentonado por las rápidas declaraciones contradictorias de Trump, se volvió aún más desapegado de la realidad sobre la incapacidad de Rusia de capturar más territorio y progresar en Ucrania. Funcionarios rusos comenzaron a hacer demandas territoriales escandalosas, hablando de fronteras naturales de la antigua Unión Soviética e Imperio Ruso que incluirían los estados bálticos. Los asesores legales de Putin afirman que la disolución de la Unión Soviética fue ilegal. Rusia reclamaba vastos territorios en Europa del Este. Cuanto más ofrecía Trump, más exigía Putin. Las conversaciones en Estambul, que deberían haber iniciado un alto el fuego a largo plazo, no llegaron a ninguna parte. Las negociaciones directas con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky fracasaron, con planes de acuerdos de minerales entre Estados Unidos y Ucrania siendo rediseñados diariamente. Como Ucrania se negó a entregar sus recursos sin recibir nada a cambio, Putin rechazó todas las propuestas de alto el fuego, rompiendo incluso treguas humanitarias limitadas como la famosa Tregua de Pascua, enviando miles de drones y misiles a Ucrania. Ucrania respondió con ataques propios, mientras Rusia se declaraba perjudicada e intentaba acercarse a negociar sin realizar movimientos reales para respaldar eso. Trump finalmente comprendió lo que los líderes europeos ya sabían. Putin ve las concesiones como debilidad, no como buena voluntad.
Pero en lugar de cambiar su tono y adoptar un enfoque similar al resto de la OTAN, Estados Unidos abandonó por completo las negociaciones entre Rusia y Ucrania, centrándose en el avispero. Eso es en el Medio Oriente, donde Rusia también está involucrada, aunque sea indirectamente. El enfoque diplomático de Trump ha sido considerado transaccional y orientado a los negocios, usando la economía en lugar de la geopolítica para resolver asuntos con repercusiones gubernamentales a largo plazo. Su estilo era presionar al lado opuesto para adelantarse en las negociaciones y lograr un acuerdo donde él fuera el ganador. La geopolítica global es más compleja. Las relaciones internacionales tienen muchos componentes interconectados, donde cambiar uno puede tener efectos imprevistos en los demás. Eso puede afectar negativamente la naturaleza misma del componente que se rompe. Mientras tanto, los intentos del vicepresidente Joshua Pazambara de Vance de retratar la falta de avances diplomáticos de Trump han llevado a algunos críticos a sugerir que está fuera de tono y moralmente equivocado. La incompetente dupla de presidente y vicepresidente ha generado desconfianza en aliados de la OTAN sobre la veracidad de las declaraciones del Ministerio de Relaciones Exteriores de Estados Unidos y su alineación con los objetivos fundamentales de la alianza. Mientras Trump perseguía fantasías diplomáticas, los líderes europeos construían soluciones reales. Lo que realmente perjudica el futuro de Rusia a largo plazo es que el apoyo europeo es más duradero y estratégicamente coherente que cualquier oferta de Trump. El apoyo europeo es institucional, a diferencia de la diplomacia personalista de Trump. Está integrado en los presupuestos de defensa, la planificación industrial y la doctrina militar. Alemania se compromete a entrenar a pilotos ucranianos que volarán aviones con apoyo logístico europeo por décadas. Más importante aún, los líderes europeos entienden que esto no es solo acerca de Ucrania, sino sobre toda la arquitectura de seguridad posguerra en Europa. Incluso países tradicionalmente neutrales como Suiza están apoyando a Ucrania. El enfoque europeo es más sostenible económicamente. En vez de grandes gestos, los europeos construyen capacidad industrial a largo plazo. Los contratistas de defensa europeos se están reequipando para fabricar sistemas compatibles con Ucrania. Esto genera empleo, desarrolla experiencia y asegura que el apoyo pueda continuar sin importar los cambios políticos en cada país. Estas estrategias a largo plazo socavan los esfuerzos de Trump y Putin para que Europa dependa más del apoyo extranjero. Francia propuso retirar las ojivas nucleares estadounidenses de Alemania, Bélgica y los Países Bajos, con el Reino Unido y Francia brindando disuasión nuclear a Europa. Las naciones europeas construyen una red de apoyo mientras diseñan la campaña de guerra económica más efectiva en la historia moderna. Aunque Rusia inicialmente pareció resistir las primeras oleadas de sanciones, los efectos a largo plazo probablemente apenas comienzan a notarse. Las recientes sanciones de la Unión Europea a los petroleros de la flota sombra han devastado empresas como Sovcomflot, afectando 189 buques en el último paquete. Los líderes europeos están desmantelando metódicamente la capacidad de Rusia para financiar la guerra, no solo imponiendo sanciones al azar. Desde la perspectiva de Putin, ha intercambiado su activo occidental más valioso, la buena voluntad política de Trump, por absolutamente nada, sin concesiones territoriales, sin alivio de las sanciones, sin reconocimiento diplomático. Fue una derrota estratégica total. Cuando Estados Unidos se retiró de las negociaciones, Europa no siguió, y Rusia sigue atascada con Ucrania, que recibe armas occidentales. Esto empeora el dilema de Putin, especialmente tras perder a Trump como potencial aliado. Afronta 3 alternativas imposibles, y su situación estratégica ha empeorado notablemente. Putin podría redoblar sus esfuerzos militarmente, incluso podría usar armas nucleares tácticas, pero esto provocaría una represalia de la OTAN y haría que el territorio ucraniano fuera inhabitable, derrotando todo el propósito de la invasión. Admitir la derrota podría causar el colapso del régimen de Putin, cuya legitimidad se basa en proyectar fuerza. Una humillante retirada de Ucrania indicaría a la élite rusa que Putin ha terminado. Esta opción se ha vuelto más peligrosa ya que Putin no puede atribuir la retirada a la presión occidental como una explicación que salve su imagen. La última opción de negociación es donde la derrota de Trump por Putin se torna más dañina. Ucrania no tiene incentivos para ceder territorio tras defenderse con éxito por 3 años, especialmente con un sólido apoyo europeo que es institucionalmente sostenible. Rusia no puede aceptar ningún acuerdo que no legitime sus ganancias territoriales. Pero lo más crítico es que Putin perdió a su principal socio negociador occidental y no tiene un camino realista hacia mejores términos. El hecho de que Trump se aleje de las negociaciones de paz envía una señal clara a otros posibles mediadores de que Putin no es un socio negociador confiable. Los líderes occidentales evitan ser como Trump, quien ofreció concesiones durante meses solo para ser humillado por la inflexibilidad de Putin. Rusia había ocupado cerca del 18% del territorio ucraniano para finales de 2022.
A mediados de 2025, el porcentaje crece levemente, mientras las bajas aumentan exponencialmente. Según Forbes, Rusia tardaría unos 230 años en ocupar totalmente Ucrania. Esto requeriría alrededor de 100 millones de bajas rusas contra una población rusa total de 144 millones. Rusia no tiene el tiempo, el dinero o el personal para una ocupación completa, y su única opción viable es seguir debilitando al ejército ucraniano hasta que no pueda defender más a Ucrania. Pero Europa tiene mucho más dinero y puede mantener la economía de Ucrania por un tiempo prolongado. Putin está atrapado, no puede ganar, renunciar o negociar, y ya no cuenta con la cobertura política occidental para estas opciones. Con Putin atrapado, Rusia caerá sin importar la decisión que tome, ya que todas las opciones son incorrectas. Esto difiere del status quo actual. Para saber cómo Ucrania ha logrado cambiar el rumbo de la guerra, suscríbete a The Military Show y recibe noticias y actualizaciones diarias. Gracias por mirar.